Esto es El Arte de Conectar con Nani Nazar. Soy mentora en comunicación e inteligencia social y en este espacio te acompaño a mejorar tus relaciones, ya sea con tu pareja, tu familia, amistades o en el trabajo. Porque conectar también se aprende. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más del Arte de Conectar. Qué gusto que están por acá. Yo quiero compartirles que estoy demasiado contenta de estar recibiendo las preguntas que me envían, tanto por escrito como por audio, contándome sus rollos, sus problemas, sus broncas, cosas que pareciera que no se pueden solucionar. Quiero decirles desde ya que todo tiene solución en esta vida, sobre todo si estamos hablando de relaciones interpersonales. A veces basta una conversación humilde para sanar asperezas que han estado ahí por años. Entonces, gracias por compartirme en vulnerabilidad lo que están pasando. Y yo en episodios futuros intentaré con todo mi corazón, desde mi conocimiento, ayudarles, aunque sea un poquito, a darles un poco de claridad. Hoy vamos a hablar de un tema que, como vieron en el título, no hemos abordado todavía, y es que generalmente nos enfocamos en relaciones de pareja y en todos los embrollos emocionales que éstas conllevan, o con amistades, donde hay bronca, donde hay peleas, donde hay competencia, cosas no dichas, pasivo-agresividad. Generalmente, cuando queremos resolver un tema social, estamos en estos espacios, ¿verdad? Pero hay un lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, nuestro tiempo, y es la oficina, el trabajo, el brete, como le decimos aquí en Costa Rica. Y muchas veces no le damos la importancia que requieren a estas amistades, ¿verdad? El tiempo, la dedicación, la lectura social de lo que está pasando en nuestro entorno y cómo estamos siendo percibidas y percibidos. Porque la realidad es esta. En el mundo laboral siempre van a haber disputas, siempre van a haber luchas de poder por jerarquías, por roles dichos y no dichos. Siempre va a haber enemistad, envidias, egos. Y también se va a premiar no solo lo que haces en tu rango, en tu posición, sea lo que te dedicas, sino cómo lo haces. Y como gran parte de los trabajos son relacionándonos con otras personas, tratando de llegar a acuerdos, tratando de ir a un proyecto en conjunto, en pos de un resultado colectivo. Entonces, las dinámicas laborales son profundamente complejas y entonces hay que abordarlas desde este tema de la inteligencia social para poder ir resolviendo esos nudos que se hacen. Muchas veces hay dinámicas laborales que ya están cimentadas desde hace décadas, porque tal vez hemos estado en una misma oficina, con los mismos compañeros cerca, con el mismo jefe, con los mismos subalternos, por años o décadas. Entonces se van cimentando ciertos mecanismos de poder, y otras veces entramos a un espacio nuevo donde ya está la configuración hecha y tenemos que ver cómo nos inmiscuimos en ese lugar de una forma satisfactoria. Es decir, cómo entramos al clic, al grupito de los populares en el trabajo, cayendo bien, siendo agradables, no dando una mala primera impresión o pareciendo arrogantes o como que nos la sabemos todas o que queremos pisotear a los demás para ir ascendiendo en la escalera laboral. Son muchas cosas. Puede ser que te hayas identificado con una o con varias. Incluso si sos una persona que no trabaja en oficina y sos emprendedor, emprendedora, generalmente vas a contratar personas si es que no tenés personas desde ya a tu mando. Y entonces también tenés que aprender no solo cómo relacionarte con tus pares, sino también cómo ser un líder, cómo lograr ese trabajo en equipo. Y sí, todo esto es inteligencia social también. Entonces, vamos a hablar hoy de estos temas laborales que son interesantísimos, fascinantes, y estoy segura que algo vas a sacar de las preguntas que nos envían el día de hoy. Empecemos entonces de una vez con la primera pregunta. Escuchemos. Hola Nani, mira, mi consulta va hacia el tema corporativo. ¿Cómo hacer para sanar relaciones con colaboradores? Si ha habido un momento de estrés en el trabajo en el que tal vez no respondieron de la manera en que uno esperaría como empresario,
y evidentemente pues el momento ya pasó, ya seguimos adelante, simplemente el estrés tal vez nos comió a todos y hubo relaciones que se dañaron. ¿Cómo recuperar esas relaciones en el trabajo? Gracias. Esta chica nos habla de un tema muy interesante. Yo quiero empezar hablando sobre un tema que Esther Perel trata mucho, que explica a ella muy bien, y es que en toda relación, incluyendo las laborales, por supuesto, lo que no se repara se va a repetir. Entonces, en momentos de crisis o tensión, muchas veces entramos en un modo de supervivencia. Somos más reactivos, menos empáticos y priorizamos las tareas por encima de los vínculos. Esto es normal, pero no es sostenible, porque como les decía al inicio, vamos a tener relaciones con estas personas en este mismo espacio de trabajo por meses, años, a veces décadas. Entonces, si se van acumulando resentimientos y cosas no dichas, eso solo va a exacerbar y va a ser una pequeña explosión esperando suceder. Entonces, ¿cómo se repara una relación laboral aunque ya haya pasado una crisis? Ahí es tal vez el punto más importante, después de que todo se ha asentado un poco, que los aires se han calmado. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que hubo una grieta. Muchas veces preferimos hacer como que nada pasó, ponerlo under the rock, como dicen los gringos, ponerlo debajo de la alfombra y seguir caminando, seguir con nuestras tareas, poner una sonrisa y dejar que la situación se tranquilice por sí sola. Pero el silencio solo perpetúa la incomodidad. Nadie, así como esta chica, nadie de sus colegas ha olvidado lo que sucedió. Se siente incómodo, se siente raro. No es la misma dinámica que había antes, de estos encontronazos, de este caos, pequeño caos que se dio en la oficina. Entonces, decir algo a tus colegas como, bueno, sé que en una reunión o uno a uno, sé que este momento fue difícil para todos, sé que esto fue difícil para vos, también lo fue para mí, o algo tan humano como esa reunión se sintió rara, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Después de un momento tenso en una reunión en la que los humos están al tope, después de que pasan meses de crisis, poder decir, eso que acabamos de pasar estuvo intenso, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu nivel de estrés? ¿Querés hablar de eso? Eso siempre es positivo, sobre todo si estás en una posición de liderazgo, no podés dejar de hacer estas cosas. Preguntarle a tu equipo cómo se sienten, hacer un chequeo, ¿verdad? De que todos están por lo menos ahí saliendo a flote después de que se les movió el piso. Esto puede abrir una puerta enorme a la reparación y es interesante porque no estamos acostumbrados a hablar de lo que sentimos, de lo que nos incomoda en el entorno laboral, pero eso es precisamente lo que convierte una dinámica de tensión en alivio, en serenidad. Después es importante dejar de buscar culpables y hablar de las dinámicas que se están dando. Es decir, yo como líder, yo como persona que trabajo con un grupo de gente, no puedo apuntar, señalar a alguien que fue el causante, sino decir más sobre la dinámica que se gestó. Esa es la fórmula de la responsabilidad compartida, y es que la realidad es que cuando hay un encontronazo entre dos personas en una oficina o entre dos grupos, generalmente no es la culpa de un individuo, es una serie de relaciones y de intercambios que se dan a través del tiempo que van creando merma, distancia, incomodidad, ese sentimiento de querer salir corriendo. La causante son varias personas. Entonces, cuando decimos algo en colectivo, como por ejemplo, es que todos estábamos bajo mucha presión y eso afectó la forma en que nos tratamos, te pido una disculpa si me sobrepasé. Entonces así dejamos de señalar con el dedo y empezamos a mirar el sistema en el que estamos todos envueltos. Eso baja la guardia y permite que la otra persona también se sincere y también diga como sí, la verdad es que me molestó esto y esto y esto, creo que la próxima vez podríamos abordarlo de tal y tal manera. Reparar también implica reconstruir la seguridad
psicológica de las personas que están ahí. Y eso no se hace solo con frases bonitas, sino con acciones concretas. Mostrar interés por la otra persona más allá de su rendimiento, más allá de los números, más allá de cuántas ventas hace o su productividad, es preguntar cómo está, validar sus emociones y dejar un espacio abierto para conversar, incluso si ya pasó el momento de crisis. Y por último, y esto es clave, creo que hay que dejar de minimizar el impacto emocional que tiene el trabajo. Aunque estemos en entornos corporativos, hablar de emociones puede ser nuestra salvación grupal. No es poco profesional, no tiene que ser incómodo necesariamente si vos no lo haces incómodo, pero sí es necesario porque cuando un ser humano, no es como Severance, no sé si han visto esta serie Severance, que son personas que entran a un edificio y entonces se olvidan de su vida fuera y tienen una memoria solo de lo que hacen en ese trabajo que es confidencial. Nosotros no somos entes duales que nos separamos de nuestras emociones, de nuestros resentimientos, de nuestro ego, de nuestras virtudes y defectos en el momento en el que entramos por la puerta de la oficina. Cargamos todos esos rollos. Entonces es importante hablar de cómo nos están afectando las situaciones del entorno laboral también. Una relación rota en el trabajo no se arregla con un saludito cordial ahí de vez en cuando, buenas tardes, jijiji, la sonrisita. No se arregla con pasar la página y ya, sin conversar las cosas. Se arregla cuando nos damos permiso de hablar de lo que sentimos, de reconocer la incomodidad, de verla y de modelar esta nueva forma de relacionarnos que es al final más humana. Vamos con la siguiente pregunta que dice así. Hola, me siento preparada para un ascenso en mi trabajo, pero aún me perciben como no lista. Y quiero aprender a comunicarme mejor, a que me perciban más seria o con más confianza a la hora de comunicarme. Este año me diagnosticaron como neurodiversa, tengo TDAH y estoy tomando Ritalina, y ha sido todo un reto. Gracias por este espacio, me encanta escucharte. Un abrazo. Un abrazo para vos también. Primero, te felicito por esta pregunta, porque quiere decir que estás tomando las riendas de tu comunicación, de tu manera de relacionarte y de tu liderazgo. Y eso es crucial, importantísimo en el momento en el que deseamos ya no quedarnos tal vez tan estancadas y empezar a ascender laboralmente. Segundo, sos neurodivergente. No hay nada de malo en eso. Eso no es una desventaja, es parte de tu perfil y puede ser una fortaleza si aprendes a integrar esto en tu estilo de liderazgo y en tu comunicación. Como vos sabes, no soy psicóloga, pero te recomiendo que vayas a terapia, que busques un especialista en estos temas para que pueda guiarte y darte recomendaciones específicas para tu diagnóstico. Te lo digo a vos y lo digo también con mucho cariño a todas las personas que recientemente han tenido un diagnóstico de algún tema de neurodivergencia o de salud mental. Es importante saber que esto también va a ser un filtro mediante el cual estamos viendo la realidad y mediante el cual nos relacionamos. Entonces un especialista puede darte tips específicos para tu caso. Pero repito, no es una desventaja. Puede también darte muchas ventajas en varios sentidos que te invito a investigar, pero siempre con optimismo. Y ahora vamos punto por punto respondiéndote. Lo primero que te quiero decir es que hay que entender que la percepción que vos tenés no es lo mismo que la realidad, pero sí influye directamente en ella. ¿Qué quiero decir? Que no se trata de fingir o de actuar como alguien que no sos, sino de alinear esa expresión externa con la intención que llevas por dentro. Y muchas veces nos damos muy duro y pensamos que los demás piensan que no estamos capacitadas, que tal vez no somos tan líderes, que tal vez, ¿verdad?, nos están percibiendo de muchas maneras, cuando en realidad son proyecciones de tu mente, percepciones, historias que te estás contando. Entonces, en tu pregunta me mencionas que te perciben como no lista, como que no estás preparada, tal vez algo de eso sea real, pero no te aferres a esa historia, porque entonces se vuelve tu realidad interna y desde ahí actúas. Mi recomendación siempre va a ser, créetela,
Si vos sabes que estás lista para un ascenso, si vos sabes que estás lista para liderar personas, para trabajar en equipo, para ir más allá, para avanzar en tu carrera, entonces primero es creérsela y navegar así por tu oficina, por la vida, con esa certeza de que tenés todo lo que necesitas para que te den ese ascenso, ¿verdad? Entonces primero como este tema de la atracción. Aquí no quiero entrar mucho como en manifestación y la ley de la atracción, pero sí es cierto, y lo he confirmado, que la manera en la que nosotras nos desenvolvemos en los espacios, con esa soltura, con esa confianza, con esa fuerza, con esa contundencia, le transmite esta idea a los demás de que sí estás lista. Entonces, primero es terminar de creerte la voz, si todavía no te la terminas de creer, y tener esa certeza de que sí podés tener un ascenso y que eso sí está en las cartas para vos y pronto, ¿verdad? Que no tenés que esperar 10 años para estar más grande, para que al fin puedan volverte a ver y tal vez considerar darte un ascenso. No, vos estás lista hoy. Desde ahí se inicia. Ahora, si quieres ser percibida como más seria, puedes empezar por cuidar tu voz, puedes ver con qué velocidad estás hablando, puedes observar tu lenguaje no verbal. Si quieres sonar con más autoridad, procura evitar las muletillas, hacer pausas que sostengan tus ideas, que te ayuden a enfatizar lo que estás diciendo con fuerza. Habla con ese tono pausado, lento. No siempre tienes que hablar rápido. Si los nervios te ganan, entonces hacer trabajo ahí de cambiar un poco la velocidad del ritmo con el que hablas, porque eso denota también tu inseguridad. Entonces, primero la voz tiene que llenarse de fuerza. Una voz que proyecte firmeza sin la necesidad de levantarla o de gritar, ¿verdad? Y lo que buscas es que te vean como una persona segura, que habla desde sus logros, desde lo que ya ha hecho, desde lo que sabes y desde lo que podés aportar sin justificarte o minimizarte y tratando de controlar todas esas expresiones de nerviosismo que tendemos a tener. Para esto te recomiendo mucho que entres a mi curso de comunicación, de manejo de la voz, de trabajar la seguridad, la proyección, la claridad de ideas. Todo eso lo vemos en mi curso y creo que podrías beneficiarte un montón de los contenidos. Y aquí es donde la cosa se vuelve poderosa, porque a medida que te vas sintiendo más segura, también puedes sostener tu mirada, hacer buen contacto visual, mejorar tus silencios con inteligencia, ser más sabia, estructurar tus ideas con más intención. Y esto, como cualquier habilidad, se va entrenando, todo esto que te estoy diciendo. Pero entonces, a medida que vas trabajando todos estos elementos, vas enviando señales a tus jefes de que estás lista, de que sos una persona serena, segura, preparada. Y bueno, el diagnóstico de TDAH sí entra aquí en juego, como te digo, una vez más, no te hace menos valiosa, no te resta valor ni potencial, pero hablando de comunicación, sí es importante que adaptes tu estilo a este tema, ¿verdad? De neurodivergencia. Entonces, quizás requerís mecanismos nuevos para tener estructura cuando hablas, quizás es menos lo que puedes hacer de improvisación y más apoyarte en recursos visuales o gráficos cuando estás presentando algo en el trabajo. Tal vez necesitas escribir para ordenar mejor tus ideas. Tal vez necesitas priorizar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias, cuáles son los ejemplos que puedes dar y así haciendo un mapa, ir haciendo un mapa para que te ayude a estructurar lo que vas a decir, sobre todo en reuniones importantes, sobre todo en entrevistas, tenerlo todo muy claro. Si sos visual, escribirlo y si sos auditiva, practicarlo en voz alta una y otra vez. Y ahora, este tema de la neurodivergencia también, o sea, el hecho de que tengas TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, no lo había mencionado antes, pero por si no lo saben. O sea, si sos una persona que es hiperactiva y eventualmente lideras equipos, lideras grupos y ahí hay personas con hiperactividad o neurodivergencia, entonces podrías vos tener esta ventaja competitiva de que justamente sabes cómo tratar con esas personas porque sabes cómo has aprendido vos y cómo te has relacionado vos. Entonces tenés herramientas por encima de muchas otras personas que tal vez son neurotípicas, que no tienen un diagnóstico de este tipo.
Hay que ver todo lo que nos pasa en la vida como información. Un diagnóstico o una situación difícil que pasamos en la vida, incluso el trauma, se puede resignificar después de mucho tratarlo y sanarlo y hablarlo y desmenuzarlo. Incluso algo súper doloroso puede llegar a ser información al futuro para que nosotros y nosotras nos desenvolvamos mejor en sociedad con nuevas herramientas, teniendo empatía y compasión por personas que pasan por lo mismo o que han pasado por lo mismo en sus vidas. Entonces velo como una ventaja en tu lugar de trabajo. Quiero concluir este episodio diciendo que pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, sobre todo si no trabajamos desde la casa y tenemos que desplazarnos e ir a un espacio. Son personas con las que estamos gran parte de nuestro día y como te dije al inicio, qué pereza, la verdad, llevarnos mal, tener roncha, tener competencia, tener cosas no dichas con gente que tal vez vamos a seguir viendo por añales. ¿Quién quita qué décadas? También es importante saber cómo entrar en nuevos espacios para llevarte bien con las personas que están ahí y quién sabe, tal vez surja una nueva amistad, una relación amorosa, ojalá no con tus colegas de la misma oficina porque eso está mal visto en muchos lugares, pero ¿quién quita que de un trabajo común y corriente pueda salir un grupo de amigos o un potencial ligue o una nueva mejor amiga? Es importante aprender a leer los espacios y saber cuándo hay tensión, cuándo el momento es incómodo, cuándo una palabra nuestra desde lo emocional, desde lo emotivo, podría sanar un poco esas interacciones, podría calmar las aguas y hacerlo sin miedo a ser vulnerable o a parecer poco profesional, porque en realidad todas las personas en el trabajo también están buscando un poco de conexión. No somos robots, no estamos hechos para desplazarnos a un lugar frío y sin conexión, sin conversación, solamente saludar y decir adiós. Podemos generar entornos laborales mucho más cálidos, cercanos, amenos, amigables, divertidos, livianos, tomando en cuenta que el trabajo es mucho estrés en muchas ocasiones y para muchas personas. Entonces, ¿por qué no agregarle un poco de carisma, de interacciones, de dulzura, ternura? Lo que a vos te nazca de una forma más auténtica y con lo que te sientas más cómoda o cómodo. Esa es mi propuesta. Si sos líder en un grupo de trabajo y ves que hay puro silencio, pura incomodidad, pura tensión, pura lejanía, es tu trabajo lograr que el intercambio en ese espacio sea más agradable. La pura verdad. No le toca a nadie más que a vos. No le toca ni a tu jefe ni al jefe de tu jefe. A vos te toca sanar esos espacios desde tus capacidades. Es que muchas veces veo que gerentes se desentienden de lo que está pasando, que personas ven que hay una bronca entre dos subalternos y de nada más dejan que se arreglen entre ellos y ya, lo cual en ciertas ocasiones puede ser magnífico, pero en otras hay que intervenir. Entonces te invito a observar, a comprender, a hacer lectura social de las circunstancias y a tomar la iniciativa cuando sea necesario para que todas nuestras interacciones, ya sean en la vida personal o laboral en este caso, se desenvuelvan de la mejor manera. Te mando un abrazo muy grande. Te invito de nuevo a enviarme tus preguntas de lo que sea, de tus relaciones, que yo feliz de la vida voy a estar aquí respondiéndotelas. Nos vemos en un próximo episodio. Te mando un abrazote. Chao. Gracias por escuchar El Arte de Conectar. Si quieres enviar tu pregunta anónima, puedes hacerlo por escrito o con un mensaje de voz. El enlace lo encontrás en la descripción. Recordá que este espacio no sustituye la terapia psicológica. Las respuestas que comparto vienen desde mi experiencia como mentora en comunicación e inteligencia social. Si estás atravesando algo emocionalmente difícil, no dudes en buscar acompañamiento profesional. Tu salud mental va primero.